Hola alumnos, muy bienvenidos a la segunda clase de Teoría de Matemática 2. Vamos a continuar con el módulo 1, vamos a concluir con la segunda parte. En esta oportunidad, ¿sí?, vamos a ver el concepto de función y los tipos de funciones que vamos a utilizar en esta materia. Para poder trabajar con funciones vamos a hacer un análisis de las variables, ¿sí?, es decir, vamos a estudiar su campo de definición y su campo de variabilidad. También vamos a ver una clasificación de funciones, si son algebraicas, ¿sí?, si son trascendentes o si son especiales. Y finalmente vamos a ver funciones específicas de economía, como por ejemplo la función costo, ingresos y ganancias, función oferta y demanda, y finalmente vamos a determinar el punto de equilibrio del mercado. Bien, entonces, ¿qué es el campo de definición? El campo de definición, vamos a determinar el campo de definición y de variabilidad al analizar las variables independientes y dependientes de la función. Cuando el campo de definición toma sus valores, los valores que adopta la variable independiente para los cuales la función está definida o tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando ocurra lo contrario, ¿sí?, o para que esto ocurra se deben evitar ciertas consideraciones para ciertas funciones. La división por cero, ¿sí?, cuando analicemos funciones racionales, ¿sí?, vamos a tener que evitar la división por cero, es decir, por ejemplo, acá tenemos y igual a g de x sobre h de x. ¿Sí? Podemos decir que g y h son dos funciones y como h se encuentra en el denominador debe ser diferente de 0 porque sabemos que una división entre 0 no está definida para el campo de los reales. También debe evitarse que la raíz de índice par y radicando negativo. Entonces, por ejemplo, tenemos una función y igual a la raíz enésima de g de x. Si n es par, g de x, es decir, su radicando, debe ser positivo o mayor o igual que 0. También se debe evitar cuando trabajamos con las funciones trascendentes, ¿sí?, cuando aparecen las funciones logarítmicas, que el logaritmo de un número negativo o 0, ¿sí?, por ejemplo, y igual al logaritmo en base b de g de x, si b es mayor a 1, entonces g de x debe ser mayor a 0. ¿Sí? Es decir, debe ser una función positiva. También cuando trabajemos con funciones trigonométricas, por ejemplo, si y es igual al arcoseno de x, entonces el módulo de x debe ser menor o igual a 1, y si es igual al arcoseno de x, entonces el módulo de x debe ser menor o igual que 1. Para todas las demás funciones, ¿sí?, o para todos los demás casos, quedan definidas todo valor de la variable independiente que no esté afectada por algunas de estas consideraciones pertenece al dominio de la función. Entonces, para definir el campo de definición siempre tenemos que observar estas cuestiones, ¿sí? Luego vamos a ver el campo de variabilidad. Se llama campo de variabilidad o imagen de una función al conjunto de valores que tomará la variable dependiente cuando x asuma los valores de su campo de definición. Bueno, para poder analizar el campo de variabilidad debemos despejar en un principio a la variable y, ¿sí?, es decir, despejamos a la variable x en función de y, y luego analizamos las mismas consideraciones anteriores, la división entre 0, la raíz cuadrada de una base negativa que se debe evitar y todas esas cuestiones que vimos para el campo de variabilidad. Entonces, cuando se presenten ese tipo de funciones tenemos que prestar mucha atención a que se eviten alguna de esas consideraciones para poder definir el dominio de estas funciones, ¿sí? Estos conceptos de campo de definición y de variabilidad son muy importantes cuando veamos más adelante lo que es el concepto de continuidad de una función, límite de una función. Y bueno, luego vamos a ver las clasificaciones, las diferentes clasificaciones de una función, las funciones algebraicas,
En un principio vamos a ver las funciones algebraicas, que son aquellas que se pueden calcular mediante la aplicación sucesiva un número finito de veces de las operaciones sumas, restas, multiplicación y división, potencia o raíz. Y la variable no puede figurar como un exponente o índice. Y como vemos, las funciones algebraicas se dividen a su vez en funciones racionales. Estas funciones racionales pueden ser enteras o fraccionarias, ¿sí? En un principio vamos a analizar las funciones racionales enteras. Como vemos, estas funciones están formadas por polinomios, ¿sí? Ahí vemos que dice f de x igual a sub n por x a la n, y ese n indica el grado de nuestra función, que debe ser siempre un número natural, ¿sí? O un entero positivo. Y a sub n es el coeficiente principal de esta función polinómica. Como vemos, la consideración principal es que n sea un número natural. También el dominio de estas funciones van a estar incluidas en el campo de los reales porque no cumplen con ninguna de las restricciones anteriores para el dominio, ¿sí? Las funciones polinómicas no presentan restricciones para definir su dominio, entonces van a estar definidas en el campo de todos los reales. A su vez vamos a analizar dos clases de funciones racionales enteras muy comunes, las lineales y las cuadráticas, que van a ser las que más vamos a utilizar. Entonces, una función lineal queda expresada por i igual a m de x más b, ¿sí? Donde b es la ordenada al origen, o sea, se ubica sobre el eje y o el eje de ordenadas, y m es la llamada pendiente de la función y su valor determina el crecimiento o decrecimiento de esta función. La gráfica de esta función, como el nombre lo indica, es una línea, es una recta, y hay un caso particular para este tipo de funciones cuando su pendiente es igual a 0. Si su pendiente es igual a 0, obtenemos una recta paralela al eje de abscisas a la altura de i igual a b, es decir, a la altura de su ordenada al origen. El dominio, como habíamos dicho, como estamos trabajando con funciones polinómicas, es el conjunto de los números reales. Y en este caso, digamos, en este caso particular, su imagen es b. Para cualquier valor del dominio de x, su valor es b. Cuando veamos función costo, cuando hablemos de costo fijo, vamos a utilizar este tipo de funciones. Luego vamos a la parte de funciones polinómicas cuadráticas, que también es una función racional entera. Y este tipo de funciones, como vemos, su expresión dice i igual a x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde a debe ser diferente de 0, porque si a es igual a 0, nos quedaría una recta, una función lineal. Entonces a, o el coeficiente a, siempre debe ser diferente de 0, y es cuadrática porque, como vemos, el coeficiente del término principal está elevado al cuadrado, es decir, está elevado a la segunda potencia. La gráfica de una función polinómica cuadrática es una parábola, como observamos en el gráfico, y sus elementos notables son vértices, raíces, ordenada al origen, eje de simetría. Y para poder esbozar el gráfico de este tipo de funciones, siempre tenemos que calcular el vértice y las raíces utilizando la resolvente cuadrática. Todos estos conceptos están ampliamente desarrollados en la teoría con un ejemplo práctico. Luego vamos a ver funciones algebraicas racionales fraccionarias. Como vemos, f de x es igual a g de x dividido h de x, ¿sí? Entonces es una fracción donde g de x y h de x son dos funciones polinómicas y el dominio queda definido por todos los reales menos aquellos que anulan a nuestro denominador, es decir, queda definido para todos los reales excepto cuando h de x es diferente de 0.
Un caso particular de este tipo de funciones son las funciones homográficas, ¿sí? Como vemos en el numerador y en el denominador figuran dos funciones lineales, donde c debe ser diferente de 0, porque si fuese igual a 0, se convertiría en una función lineal. Para graficar este tipo de funciones, también definimos dos asíntotas, una vertical y otra horizontal. Esto significa que nuestra gráfica se va a aproximar a estas asíntotas, pero jamás la va a cortar. Luego vamos a ver función algebraica irracional. Son todas aquellas funciones donde la variable independiente figura en el radicando. Dice que el dominio, recuerden como dice, que todas las funciones de este tipo, la variable independiente figura en el radicando. Entonces vamos a tener una función del tipo raíz enésima de g de x, ¿sí? Entonces, para establecer su dominio tenemos que tener en cuenta esta consideración. Recuerden que si n es par, g de x debe ser positivo. Y luego vamos a ver otra clasificación de funciones, las funciones trascendentes. Vamos a analizar acá función exponencial, ¿sí? Por ejemplo, la función exponencial queda definida por f de x igual acá por a a la x. Como vemos, la variable en este caso aparece expresada como un exponente, como una potencia, ¿sí? Entonces, ya no pertenece a la clasificación de función algebraica, porque en esa clasificación habíamos dicho que la variable no podía figurar como un exponente o como un índice. Entonces ya no pertenecería a esa clasificación y a este tipo de funciones las llamamos trascendentes. En este tipo de funciones vamos a analizar la función exponencial y logarítmica, que son dos funciones, que una función, la función exponencial, es la inversa de las logarítmicas. Como vemos ahí tenemos sus gráficas, cuando a es mayor a 1 y cuando a es mayor a 0 o menor a 1. Entonces, como vemos que en este tipo de gráficas, cuando a es mayor a 1, la función está creciendo, y cuando está en el rango entre 0 y 1, la función decrece. Bueno, dependiendo también de los valores de k, vamos a determinar estos intervalos de crecimiento o decrecimiento de nuestra función. Es decir, que cuando el valor de k es positivo, la función aumenta al aumentar el valor de x, y cuando el valor de k es negativo, el valor de la función disminuye cuando aumenta el valor de x. Luego tenemos la función logarítmica, f de x igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? La base debe ser positiva y diferente de 1, es decir, que debe ser mayor o igual a 2. La función logarítmica es inversa de la función exponencial, por tanto su dominio es el conjunto de los reales positivos y la imagen son todos los números reales, ¿sí? En el caso anterior se daba al revés, ¿sí? En el caso de la función exponencial, su dominio eran todo el conjunto de todos los números reales. En la función logarítmica, el punto 1, 0 siempre pertenece a la gráfica, y en la función exponencial, el punto 0, 1 siempre pertenece a la gráfica de la función. Entonces, aquí sucede exactamente algo similar a la función anterior. Cuando a es mayor a 1, la función crece, y cuando a está en el rango entre 0 y 1, es una función decreciente. Luego vamos a ver otro tipo de funciones, las llamadas funciones trigonométricas. Dentro de las funciones trascendentes vamos a encontrar las funciones trigonométricas, que lo que presentan es que este tipo de funciones se dan cuando el ciclo es constante, ¿sí? Vamos a analizar la función seno, así como vemos la función seno es una función impar y la función coseno es una función par. Ambas son funciones continuas, ¿sí? Y periódicas con un periodo de 2π. Luego vamos a tener la función tangente, ¿sí? Que esta función va también, su dominio, al igual que la función coseno y seno, está definido para todos los reales, pero en la función tangente vamos a tener una restricción para su dominio para los múltiplos impares de π sobre 2.
Luego también esta función no es constante, a diferencia de las otras dos. Presenta cortes, como vemos, y esos cortes se dan en sus asíntotas. Y sus asíntotas se dan justamente en menos pi sobre 2, ¿sí? Es decir, en esos múltiplos impares de pi sobre 2 que restringen a su dominio. Luego tenemos funciones especiales como la función valor absoluto. Como vemos, su gráfica está en forma de V. En el punto 0, 0 se da el punto anguloso de esta función y su gráfica representa dos semirrectas que son bisectrices a los ejes coordenados y su pendiente es igual a 1. Luego la función signos, que se representa a trozos, ¿sí? Y vamos a ver finalmente algunas funciones de economía, las funciones variables. En esta función vamos a encontrar variables como precio, costo de producción, intereses por el capital invertido, etc. Y vamos a analizar principalmente la función de costo, función de ingreso y función de ganancia. También vamos a ver el punto de análisis de equilibrio y finalmente función de demanda y de oferta. Entonces, como sabemos, en toda empresa compra insumos para producir bienes, ¿sí? Y también produce bienes para maximizar sus beneficios, ¿sí? Entonces aquí van a entrar en juego la función de costo, ingreso y ganancia, ¿sí? Cuando hablamos de función de costo, vamos a trabajar con todos aquellos costos en los que incurre la empresa para producir sus bienes. Luego la función de ingreso va a quedar determinada por las ventas de estos productos, que son los ingresos, valga la redundancia, que va a obtener por la venta de este producto, y la ganancia va a ser la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápido, donde dice que una empresa puede vender un determinado artículo a un precio unitario de 70 bolívares, el costo fijo de producción es de 8.000 bolívares, mientras que el costo marginal se estima en 30 bolívares por unidad. Obtén las funciones de costo de ingreso y obtén la función de beneficio. Bueno, el análisis de la solución queda para ustedes, ¿sí? O sea, la solución está expresada, ¿sí? Estaría bueno que lo analicen y finalmente aquí tenemos las gráficas de estas funciones. Tenemos los costos fijos, que como vemos es una función constante, a la altura de 8.000 sería en este caso, los beneficios, los ingresos y los costos variables en los que incurre la empresa. La suma de los costos fijos y variables, recuerden que es el costo total, ¿sí? Y el ingreso menos el costo total nos da los beneficios. Los costos fijos son aquellos costos que no dependen de la cantidad producida y los costos variables van a ser aquellos costos que dependen de la cantidad producida del bien que produce la empresa. El costo fijo, entonces, por ejemplo, puede ser el pago de un administrativo, el pago del alquiler, y el costo variable, la compra de materias primas, por ejemplo, o el pago de los obreros, ¿sí? Entonces, luego finalmente vemos función de demanda y función de oferta. La función de demanda está dada por el comprador y la función de oferta queda determinada por el oferente, por el empresario, por el que vende el producto, ¿sí? La función de demanda tiene la característica de ser decreciente y la de oferta de ser creciente por la ley de oferta y demanda. La ley de demanda dice que a mayor precio, menor es el consumo, ¿sí? Y la función de oferta dice que a mayor precio es mayor la oferta del producto. Entonces, el punto donde se interceptan estas dos funciones se denomina el punto de equilibrio del mercado, ¿sí? Como vemos, aquí hay un nuevo ejemplo donde dice si las ecuaciones de la demanda y la oferta de un determinado bien son respectivamente Q y S, obtenga el punto de equilibrio. Nuevamente la solución está aquí, quedaría el análisis de la solución para ustedes y el gráfico de las funciones de oferta y demanda sería el que vemos aquí, y el punto de equilibrio del mercado es el punto verde que encontramos acá, que se da en 8 y 30, ¿sí? Es decir, en este punto la empresa no gana ni pierde beneficios, digamos, ¿sí?
está en equilibrio la demanda con la oferta del mercado. Bueno, alumnos, de esta manera concluiríamos entonces con la primera parte del módulo 1, de la unidad número 1 de la materia de matemática 2. Los espero la próxima. Gracias.